Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para saludarlo y para desearle una gestión con sabiduría y templanza. El discurso presidencial del 1 de mayo se ha convertido en uno de esos rituales democráticos que se han vaciado de contenido. El discurso de la presidenta es un buen ejemplo de esto. Este discurso se ha convertido en el arte de rendir cuentas sin rendirlas. No existe conciencia real del para qué es que se viene a rendir cuentas, cuál es la idea de que exista este ritual y cómo debe realizarse para que tenga algún sentido. La lógica del discurso es que la sociedad civil, la opinión pública y los sectores políticos podamos escuchar cómo avanza la gestión gubernamental, pero no para conocer de datos que más temprano que tarde pueden ser recopilados en cualquiera de los tantos estudios que se elaboran en este país y en donde se pueden obtener con un mayor nivel de objetividad y criticidad. El fondo del discurso presidencial debe ser el mismo que el de la política: identificar cuáles son los alcances de las políticas que se están impulsando por un determinado gobierno en la calidad de vida de las personas. Esto implica hablar de la mejora de las condiciones económicas, sociales y de derechos. De lo contrario, el discurso presidencial no cumple ningún objetivo más que convertirse en un cúmulo de cifras sin sentido práctico. Lo anterior tiene importancia porque partir del mismo enfoque, de los mismos objetivos y razón de ser de la política es fundamental para poder dialogar. Diálogo que en el discurso de la presidenta se supone que es uno de los temas centrales. El enfoque fácil, con el que no se rinde cuentas reales, es con el que se construyó este discurso. En él sobran ejemplos de cómo el discurso no se refiere al fondo y a la razón de ser de la política, porque no se refiere al impacto que el modelo de desarrollo que se impulsa desde el gobierno tiene sobre las vidas de las personas de carne y hueso. Se debe cambiar esa lógica de transmisión pura de datos por una lógica que nos revele los aspectos cualitativos de esos datos, para no quedarnos en la simple cuantificación de cifras que no nos dicen nada en términos de lo que es realmente importante: la mejora integral de las condiciones de vida de las personas. Es esta la valoración realista de la situación de nuestro país, de la que tenemos que partir para poder dialogar con algún sentido y no otra. No se debe presuponer que porque la economía reporta cifras agradables, a las personas les va igual de bien que a las empresas. Los discursos de rendición de cuentas del 1 de mayo deben centrarse en el ser humano y todo lo demás debe estar referido siempre a la mejora de la calidad de vida y de acceso a derechos de las personas, que después de todo deben ser el centro y objetivo de la acción política, económica y jurídica de un país. Es importante saber que en el 2012 el país incrementó en un 10% los 15.000 millones de dólares en exportaciones totales del 2011. Sin embargo, es más importante saber cuánto de ese monto fue exportación nacional, cuáles sectores de la economía nacional son los que están exportando más y cuáles son los que están rezagados y por qué. Ese dato sí nos habla de la incidencia de las políticas de gobierno en la vida de las y los costarricenses de carne y hueso. Nos dice la presidenta que el acceso creciente de mercados internacionales beneficiaría a más de 2.500 empresas exportadoras, pero no sabemos quiénes son, a qué sector pertenecen y si son nacionales o transnacionales. Nos dice también que en estas empresas se benefician más de 500.000 de trabajadores, pero no sabemos si esto es cierto, porque no se dice nada de las condiciones laborales de estas personas. Por ejemplo, sobre las diferencias de salario entre hombres y mujeres y sobre lo que se está haciendo para corregir esto. ¿Será esto cierto en el caso de la mano de obra de las empresas piñeras, por ejemplo? Creo que un informe serio no puede presuponer que porque a las empresas les va bien, a los trabajadores también. Igual nos dice que somos un país exportador neto de productos agroalimentarios, pero no nos dice cuáles sectores son los que más se han visto favorecidos. En fin, ejemplos de este desenfoque conceptual existen en todo el discurso y en todos los ejes que abarcó.
En correspondencia con mi lectura femenina del informe, retomo un texto que la señora Presidenta en su Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 citó, refiriéndose a lo que para ella es la apuesta al desarrollo. Comillas, un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental, cierro comillas. Debo decir que no hay ruta alguna que lleve al desarrollo humano que no pase por los rieles de la educación. Pero no es en escuelitas donde se domestica a la gente, se prenden velitas o se uniforma a los niños y a la juventud. Me refiero a la educación que cuece el pensamiento para hacer la mirada ancha y profunda, la escuela que no expulsa y permite disentir y proponer, la que no muere en el 9º ni en el 11º año porque se prolonga en instituciones de educación superior. Y en ese sentido, quiero decir que los esfuerzos que este gobierno ha realizado en materia educativa apuntan importantes logros y sostenibilidad de otras administraciones, pero mantiene deficitarios avances en otros aspectos. La permanencia a punta de regalías de dinero que no sabemos a ciencia cierta cómo se están gastando, me refiero al programa Avancemos, no ha sido todavía valorado en sus implicaciones y desarrollos, y sigue ayuno de un eje pedagógico que nos garantice que la inversión millonaria sea justamente inversión y no regalía. No se ha logrado realizar un estudio de seguimiento para saber si la sostenibilidad de los muchachos en el sistema educativo se traduce en continuidad luego de que egresan del colegio o liceo, o si estos jóvenes pasan como otros a aumentar los ninis que van invadiendo poco a poco las esquinas de los barrios. El gobierno debe informar desde un estudio esta situación porque se trata de la plata de todo el país. Los más de 900 millones de dólares que debe el país en materia de infraestructura escolar por los más de 20 años de abandono de esta por parte del Partido Liberación Nacional y el PUSC nos informan de que efectivamente el fideicomiso que les aprobamos para cubrir solo 76 centros educativos en un endeudamiento justificado, pero no por ello ha de creerse que con esto saldan la deuda acumulada. Las deficitarias condiciones de la infraestructura para el transporte en nuestro pequeño e irregular territorio, que luce añejo en carreteras, puertos y estaciones, y el lento camino que deben recorrer los productores y empresarios de todo tipo y tamaño en trámites en los ministerios, particularmente el de Salud y el de Agricultura, representan para el país el más visible reto para hacer circular el desarrollo. Esto lo hemos analizado con particular atención en la Comisión de Asuntos Internacionales, donde reconocemos que la ventanilla única ha mejorado los procesos, pero el fondo sigue siendo terreno pantanoso. Señor Presidente, ¿cuánto me queda de tiempo para acomodarme? 6 minutos con 30 segundos, señora diputada. Muchas gracias. Como un caso representativo y actual, quiero dejar en el documento que voy a adjuntar al acta la situación de la ruta San José-San Ramón. Quiero referirme seguidamente a un tema que me parece muy importante. Señora Presidenta, es necesario que usted no evada la responsabilidad triple que le otorga ser mujer, ser madre y ser presidenta de la República. Las encuestas le dijeron que las mujeres en este país la votaron para el puesto que ocupa, no para que se cubran los titulares de los medios de comunicación como una mujer bien vestida, cosa que me complace de que no haga usted papelones y se presente siempre bonita. Tampoco la gente la votó para que nos vista con velos y sotanas, sino para que usted vista a este país en pleno siglo XXI con pensamiento nuevo, nos revista de acciones por el camino de la ciencia y los saberes, para que resguarde desde sus decisiones y orientaciones a los diputados y ministros la dignidad de las personas que optan con su libertad por la maternidad y paternidad, por formas de llevar su vida personal sin tener que exponerse en vitrinas y desfiles para hacer valer sus derechos como ciudadanos y como personas. Usted ha tenido una altísima responsabilidad en el incumplimiento de una demanda que le hicieron al Estado costarricense, mujeres como usted y yo, y hombres como su marido, como sus hermanos y los míos, como sus ministros hombres y mujeres, ciudadanas que han tenido que acudir
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí a la Corte Interamericana a pedir que les permitan ejercer su libertad y vivir sus derechos. Pero usted ha sido totalmente irresponsable e irrespetuosa de la gente que espera cumplimiento, cuando sabiendo cómo operan las jerarquías eclesiásticas con sucursales en este Congreso y conociendo su oposición a cualquier cosa que pase por el control de la sexualidad, decide no actuar en la línea consecuente con lo que predica en el exterior. Usted no ha sido honesta con los temas de derechos humanos en materia de sexualidad y reproducción y ha sido machista y patriarcal en amañados contubernios por un voto con diputados que han menospreciado el trabajo de la Corte, de la Defensoría de los Habitantes, que hacen gala de sus visiones limitadas respecto a los derechos humanos y los coloca como adalides y guardianes en el directorio de esta Asamblea para que el país no cumpla y más bien siga sometido a teorías como aquella del homúnculo y a posiciones radicales sobre la vida y la moral. Todo para salir invicta y decir que fue culpa del Congreso que no avanzamos. El 22 de junio el país debe haber mostrado cumplimiento con una ley de fecundación in vitro y usted tendrá que decir que desde Zapote exige el cumplimiento para votar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero que le importa un bledo la fecundación in vitro. Usted va a tener que demostrar que su poder real emana de convicciones de bien común y de respeto a los derechos humanos, con la misma garra que sacó para promover la candidatura de una ministra a la Organización Mundial de Comercio y para hacerse con el directorio de este poder, que no debería ser el suyo, si es que todavía cree usted en que la democracia de verdad se sostiene con la independencia de los poderes. Señora Presidenta, hay temas que no se dejan por la libre cuando se trata de cumplir con un fallo internacional. Cuando tenemos que generar una ley sobre una técnica de reproducción asistida, y usted sabe perfectamente que si usted tuviera que decidir tener otro hijo haciendo uso de la ciencia, no van a ser sus diputados los que le definan cómo hacerlo, porque eso pertenece no a la decisión y prejuicio de un diputado, sino a la decisión y juicio suyo, y que eso debe quedar en la más absoluta de las intimidades, así como el decidir cómo realizar su vida sexual. Y sabe perfectamente que cada persona tiene derechos como ciudadanos, derechos para amar, asistirse, apoyarse, hacer uso de bienes y servicios, y que es un crimen que esta libertad de asociarse quede a expensas de quienes se dicen depositarios de los valores y la moral. Cuando una presidenta mujer sucumbe a los credos religiosos que le imponen sumisión a las mismas de su género, la presidenta pierde autoridad moral para su función, que es la de formar ciudadanía, porque invade los campos propios de la religión que forma fieles. Señora Presidenta, usted es directamente responsable del sufrimiento de miles de ciudadanos de Costa Rica y esto la perseguirá por el resto de su vida, a no ser que usted cambie. Debo, por otra parte, reconocer que en el tema marino muestra usted verdadero avance. Es un tema que usted lo abandera como un tema prioritario para su gobierno y ha actuado consecuente con ello. Pero si usted quiere liderazgo internacional que busque una verdadera gobernanza marina, tiene que dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión que usted misma formó. Y en ese sentido va a tener que ponerle banderillas a Incopesca. No es ni jurídica ni éticamente aceptable que los sectores estén autorregulándose, sobre todo en momentos en los que se cuestiona la transparencia de sus actos y mientras hayan evidencias de corrupción y de conflicto de intereses. Y va siendo hora de que usted le dé recursos reales al Viceministerio de Aguas y Mares. Sigo dudando de la voluntad de diálogo responsable cuando veo que por un lado destaca la modificación de la fórmula del cálculo de los ajustes salariales como un tema producto del resultado de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, pero veta la reforma procesal laboral, que igualmente fue un tema producto de diálogo y acuerdo entre empresarios, sindicatos, gobierno y trabajadores.
El reto que hoy le lanzo, y con esto termino, es que Sí, señora diputada, disculpe que le interrumpa. Ha concluido su tiempo, pero la diputada Carmen Muñoz desea concederle parte del tiempo de ella, así que puede continuar hasta por 10 minutos o el tiempo que disponga la diputada Muñoz. Me habían quedado algunos temas que les pasé. Con mucho gusto, señora diputada. Bueno, decía que el reto que hoy le lanzo es que reciba en Casa Presidencial a una comisión de ciudadanos expertos para hablar del tema de derechos humanos, derechos de las personas del mismo sexo, Estado laico y concordato, si realmente tiene voluntad de continuar con este tema. Y voy a aprovechar para leer entonces algunos asuntos que me habían quedado relacionados con la educación, con la competitividad desde ciencia, tecnología y cultura. Uno de los temas importantes que ha tenido a la población costarricense en vilo en relación con la infraestructura ha sido el caso de la ruta San José-San Ramón. Y en ese sentido parece que la lectura política de la presidenta sigue mal enfocada como su informe. Nos dice que seguirá con su empeño en modernizar la ruta San José-San Ramón en el marco de un proceso de consulta y acompañamiento con la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico, pero vuelve a excluir de los actores de ese diálogo a las comunidades afectadas, que son las que al fin de cuentas saben y entienden cuáles son las necesidades y los problemas que se les deben resolver. Si el movimiento del Foro de Occidente nos dejó una lección valiosa, fue precisamente que en este y en otros temas la variable de la participación ciudadana tendrá que ser incluida al momento de la definición de prioridades, para lo cual será necesario modificar no solo la ley, sino los esquemas de gestión política tal y como se conocen hasta el día de hoy. La recomendación es para que se tome el camino corto hacia la solución de este problema, para que no vuelva a cometer el mismo error y para que incluya con transparencia a las comunidades afectadas en este proceso. La competitividad es un tema de larga y profunda inserción en las estructuras mentales de la gente, que se traducen en actitudes, acciones y desempeños que este país aún resiente y que lo resiente desde gestiones gubernamentales donde usted ha estado involucrada como vicepresidenta y como presidenta, por ello doble cuota de responsabilidad. Y resiente este tema porque en materia de educación superior no universitaria, en educación diversificada y también en la educación universitaria, insisto, este país tiene importantes estancamientos y retrocesos a pesar del impulso a la educación técnica que para cumplir con su oferta de campaña de 90 colegios de este tipo más, usted ha dado. Mis visitas como parte del control político me informan de la transformación de colegios académicos en técnicos, muchos de ellos sin recursos humanos y físicos necesarios. La competitividad también pasa por lo educativo que se cuece desde los primeros años de vida de los niños y niñas. Se tejen las guarderías y preescolares, a donde a pesar de los esfuerzos de su ministro de Bienestar Social, a quien respeto profundamente, permanecen muchísimas en estados precarios. Ni qué decir de las dificultades de nuestros ancianos, que en la etapa más importante de su vida, esa de mayor vulnerabilidad, deben permanecer en lugares no siempre aptos para descansar dignamente el peso de los años. Aún no se apunta tampoco en materia educativa cambios esenciales para incrementar la educación parauniversitaria y detener la vorágine de universidades privadas que generan masas de desempleados titulados por falta de calidad, con las excepciones del caso. Señora Presidenta, debe ser cuidadosa en atender este tema que está en el corazón de la competitividad, sobre todo por sus preferencias por el sistema privado de la educación, de la salud y de la economía. Es relativamente cierto que tenemos seguridad económica y competitividad, pero no puede ser que una presidenta alardee de detener la pobreza cuando persisten en precarios y tugurios herrumbrados y de cartón la vida del 21% de los costarricenses, a la par que se embolsan millonarios ingresos y sueldos, alcaldes, directivos, médicos, abogados y empresarios que el gobierno protege a viento y marea.
ya tendré oportunidad de hablar largamente de este tema. Ni podemos hablar de que la competitividad se alcanza a punta de exoneraciones a las zonas francas. No, señora presidenta, no es suficiente detener la pobreza a costa de mantener a más de 1 millón de pobres y extremadamente pobres sujetos a bonos, regalías, diarios en campaña, camisetas, así como falsas promesas de desarrollo y de solidaridad. Para que usted pase a la historia como una presidenta que aportó a la competitividad, tendrá que poner atención a los escuálidos presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y abonar con mayor visión en recursos al papel que juega la cultura en despertar la imaginación y las sensibilidades de la gente. No basta con tirar espectáculos en la calle si no tenemos políticas claras que superen las deficiencias en las que nos metió el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez cuando debilitó. Señora diputada, nos está solicitando la diputada Muñoz los 4 minutos que le restan. Con mucho gusto puede concluir la idea, señora diputada, con mucho gusto. Que nos metió el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez cuando debilitó al Ministerio de Cultura desde Mideplan. Para ser respetuosa y por el aporte que me dieron de tiempo, que quede el documento completo y no fracturado, aportado al directorio. Muchas gracias y buenas tardes.